Muy buenas noches, mi nombre es Miriam Patricia Samaniego Valle, estudiante de la maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, UBA. En este evento o exposición, si se puede llamar así, les voy a hablar sobre las medidas alternativas del cumplimiento de la pena. ¿Qué significa estas medidas o en qué está basada? Jurídicamente, nos vamos a basar en el artículo 272 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que me permito leerles para poder desarrollar y entender cuáles son las medidas alternativas al cumplimiento de pena y los derechos que garantiza el Estado a los penados o penadas de esta institución. El Estado garantiza un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a los derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación. Funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán a una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, deberá referirse en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de pena no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y proporcionará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. ¿Qué son las medidas alternativas? Para un breve entendimiento sobre las medidas alternativas de cumplimiento de pena, podemos decir que son aquellas que el legislador ha dispuesto en la ley adjetiva penal para que previo al cumplimiento de unas condiciones establecidas en los diferentes entes jurídicos o leyes jurídicas de Venezuela, el penado pueda seguir cumpliendo su condena bajo una modalidad diferente a la privación de libertad dentro o fuera del recinto carcelario. Esta ley es el producto que optó por una modalidad sancionatoria que no implica privación de libertad, es la reducción de la pena ya sentenciada. ¿Cuáles son las medidas alternativas al cumplimiento de la pena? Tenemos al trabajo fuera del establecimiento, tenemos el régimen abierto, libertad condicional o confinamiento, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la redención de la pena por trabajo y estudio. El trabajo fuera del establecimiento es una de las primeras formas de libertad anticipada. Es el trabajo fuera del establecimiento cuya naturaleza confronta serias confusiones, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo comúnmente conocido como destacamento de trabajo, medida a través del cual el penado egresa del recinto carcelario una vez cumplida la mitad de la pena, debiendo cumplir los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 488, con la finalidad de trabajar en la localidad, debiendo pernoctar en el área del establecimiento penitenciario. ¿Qué es el régimen abierto? Es considerado una importante evolución de los regímenes penitenciarios de la época actual y consiste en la permanencia del penado llamado residente en un centro de residencia supervisada. Puede ser acordada a aquellos penados que cumplan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 488, entre ellos haber cumplido 2/3 de la pena impuesta. La libertad condicional o confinamiento. Conforme al principio de progresividad, este cumplimiento de pena constituye el eslabón que permite su cumplimiento en un régimen de libertad restringida después de los beneficios de trabajo fuera del establecimiento y destino del establecimiento abierto. Es la última de las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena prevista en la legislación venezolana. La suspensión condicional o ejecución de la pena es aquella que puede ser otorgada a quienes han sido sentenciados por delitos menores a 3 años, es decir, por delitos leves, no graves. Además, se debe
connotar aquí que no deben haber delitos que hayan causado conmoción social y que no pese sobre el penado otro delito. La redención de la pena por trabajo y estudio establece que esta pena establece que a razón de un día de reclusión por cada 2 de trabajo o de estudio. Entre los fines de esta ley encontramos el de estimular al recluso en la realización de actividades dentro de la institución carcelaria y a la vez preparado para la vida de libertad. Exclusivamente analizando el artículo 272 de la Constitución Bolivariana de Venezuela sobre la rehabilitación del interno o interna, podemos decir que la historia de la prisión ha servido para reflexionar sobre la situación actual de los presos y la consideración que debe tener como sujetos de derechos en los diferentes países y ordenamientos jurídicos. Quien se encuentra cumpliendo una sanción es una persona que como ser humano ha cometido una infracción dentro de la sociedad, pero como ser social debe concedérsele un tratamiento justo y rehabilitador. Los fines constitucionales del artículo 272 son muy claros. Como lo ha enunciado la Constitución, sus fines están encaminados a garantizar a las personas privadas de libertad su rehabilitación integral, progresiva y el respeto a los derechos humanos, posibilitando su transformación y su reinserción social, si bien se conoce, a veces la práctica no es consecuente con las normas y eso afecta a los derechos fundamentales del recluso. Lo cierto es que en este trabajo no se realiza un estudio empírico, sino teórico y normativo que indica el deber ser de los prisioneros. No se trata de cómo son, sino cómo deben ser respetados en las prisiones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. La generalidad del artículo 272 en el cual nos hemos basado en esta pequeña investigación, se entiende que la Constitución como punto de partida sobre el cual establece el orden normativo de un Estado que contiene el conjunto de aspiraciones de una comunidad jurídica, los derechos de los ciudadanos y los límites de la actividad estatal, como una fórmula que concilia la legitimación externa y justificación interna al orden normativo, hay que decir que es referencia obligada, tanto formal como material, al momento de evaluar la garantía de los derechos establecidos, tanto en su ejercicio como en su protección. Las personas privadas de libertad como personas son y se revisten de la condición de titulares de todos los derechos constitucionales, evidentemente sujetos a las restricciones legítimas derivadas de la medida privativa de libertad. La privación de libertad implica suspensión absoluta de algunos derechos, pero no implica la restricción de los demás. Los derechos humanos, lamentablemente, en asuntos de derechos constitucionales de cada país, a veces no son tomados en cuenta. Es una conjetura totalmente difícil de aplicar y de llevar a cabo. Pero estos derechos humanos se configuran en un decálogo universal que han inspirado e inspiran los valores superiores del ordenamiento jurídico, tanto en Venezuela como en el resto de las sociedades. Pues bien, ¿qué trata de decirnos este artículo que tiene un amplio régimen constitucional y de derechos jurídicos que constituyen en especial la preocupación sobre la reinserción del penado o penada en la sociedad? Entonces nos habla de la reinserción social, que es entendida como un proceso sistemático de acciones orientadas a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Estas sanciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva con el objetivo de disminuir sus posibilidades de reincidencia y promover el cambio hacia las conductas procesales. Es decir, la reinserción debe darse en la aplicación a la ley y que sea una realidad jurídica. Por lo tanto, el preso o presa debe tener la capacidad de reinsertarse a la sociedad con facilidad. ¿Cuáles serían los ejes primordiales de la reinserción? Sería la alianza pública-privadas para el fortalecimiento de la reinserción, el respeto y garantía a los derechos humanos, las condiciones de vida dignas y la reinserción social desde el enfoque local, es decir, desde cada país.
Como conclusión a esta investigación, cuando se analizan en el ordenamiento jurídico los artículos 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los preceptos del Código Orgánico Penitenciario vigente, pueden aseverarse que el segundo constituye un complemento normativo que se encuentre en posibilidades de ofrecer solución de materialización de los derechos fundamentales si se cuentan con la voluntad y disposición de los órganos funcionarios encargados a llevar a la vía de hechos postulados. Muchas gracias.